Hola, muy buen día. Bienvenidos a el módulo 6 de la integración de programas internos de protección civil, en el que vamos a ver los últimos dos planes que integran el programa interno de protección civil. Únicamente a manera de recordatorio, vamos a ver algunos de los puntos que se abordaron en la sesión anterior, que es el contenido del programa interno de protección civil basado en la Ley General de Protección Civil y en este caso en el reglamento en el artículo 76, donde tenemos de entrada el plan operativo, que es el que se conocía como un programa interno de protección civil, y en este plan operativo tenemos las tres secciones básicas, lo que es prevención, auxilio y recuperación, dentro de las cuales, pues ya saben ustedes, la más importante siempre va a ser la prevención, que es todas las cosas que vamos a hacer para tratar de evitar que se dé una situación de emergencia en nuestra organización. Una vez de que esto no funciona en su totalidad o que algo nos supera, vamos a tener que aplicar las cuestiones de auxilio. Y finalmente, ya una vez de que aplicamos todas las medidas de auxilio en nuestra organización, vamos a pasar a una fase de recuperación. Eso es lo que ya vimos en el módulo anterior. Ahora vamos a entrar al siguiente plan de nuestro programa interno de protección civil. Recuerden que esto es en base a el reglamento de la Ley General de Protección Civil, que es pues de una vigencia reciente, ¿no? Y que también cabe aclarar que se está en revisión para su actualización. Pero este plan de contingencias va a tener tres secciones básicas. Una es la evaluación de riesgos de puesto de trabajo, medidas y acciones de autoprotección y la difusión y socialización. En este sentido, si se fijan ustedes, el título de plan de contingencias quizá no aplique directamente a la información que se integra en el contenido, sin embargo, ese es el título que tiene esta sección. ¿Qué información es la que nosotros debemos de incluir? Básicamente, todo lo que tiene que ver con un análisis de riesgo por puesto de trabajo. En este caso, hay puestos que normalmente no se evalúan en un análisis de riesgo por puesto de trabajo que nos pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la norma 17. Sin embargo, es importante que se tenga esa evaluación de los peligros para este tipo de funciones. Me refiero, por ejemplo, a las actividades de un brigadista de prevención y protección contra incendios, de un brigadista de evacuación, de un brigadista de búsqueda y rescate, de un brigadista de primeros auxilios o de las brigadas que a ustedes les apliquen, incluso de los miembros del Comité Interno de Protección Civil o Unidad Interna de Protección Civil, y si lo tienen a un nivel un poquito más avanzado del sistema de comando de incidentes. Todas estas actividades, aunque no son parte fundamental de la actividad cotidiana de las personas en su área de trabajo, obviamente van a requerir tener ciertas medidas de protección y son las que necesitamos nosotros evaluar en este plan de contingencias. En este sentido, les comento, en las leyes, o más bien en las guías estatales de los programas internos de protección civil, en específico la del estado de Quintana Roo, nos propone un formato muy básico, muy general, sobre cómo hacer una evaluación de riesgos por puesto de trabajo. En la pantalla ustedes tienen ese formato que le denominan el plan de control de riesgos, donde vamos a tener la información del nombre del puesto, la fecha en la que se realiza, cuándo fue revisado, cuándo se inicia, una identificación del riesgo, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, el código del riesgo, la probabilidad de ocurrencia, que en este caso se refiere a baja, mediana o alta, la severidad de si nos llegara a suceder este peligro en las actividades, puede ser elevada, puede ser con un nivel menor, y obviamente es lo que nosotros tenemos que evaluar de cada uno de los riesgos que nosotros tengamos en cada una de las actividades. Vamos a tener por ahí también una valoración del riesgo, que es la intersección entre la severidad y la probabilidad, para que en consecuencia nos dé una prioridad sobre el nivel de valor de riesgo, qué medidas preventivas nosotros vamos a aplicar. Y en este caso, un punto que es muy importante es la parte del responsable del seguimiento del control dentro de la organización. Es decir,
en cuánto tiempo lo tenemos que hacer y quién lo va a hacer, ¿no? ¿Quién lo va a aplicar? En el caso, por ejemplo, de que sean procedimientos, protocolos, evaluaciones previas, entonces nosotros tenemos que revisar esto. Ahora, de esta tabla anterior, tenemos la segunda parte donde nos dice todos los conceptos. Por ejemplo, en la primera sección que nos hablaba acerca de la identificación de riesgos, vamos a tener ahora una tabla que nos dice el código del riesgo. Viene numerado del 1 al 32 y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el número 1, caída de personas de distinto nivel. En el número 10, por ejemplo, proyección de fragmentos o partículas. En el número 20, explosiones. En el número 30, condiciones ergonómicas. Y así viene cada uno de los términos que están valorados en esta tabla. Si se fijan, ahí tenemos un poco más de espacios como para complementar en el caso de que haya algo muy específico en su organización, o por ahí pueden usar el 32 que dice etcétera para definir un riesgo que sea importante para ustedes. Como les decía, tenemos en la siguiente parte de la tabla la valoración de este riesgo en base a la probabilidad, que puede ser baja, mediana o alta. Y después vamos a tener la severidad. En la severidad tenemos 3 niveles, que es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. En este caso, por ejemplo, en la severidad, vamos a hacer un cruce contra la probabilidad. Es decir, si yo tengo una situación, pongámosle cualquier nivel de riesgo o cualquier concepto de riesgo, por ejemplo, el 0,6, que es pisada sobre objetos, que la probabilidad en mi actividad sea media y que si yo llego a hacer esa pisada de objetos, a lo mejor la severidad sea dañina porque me va a causar una lesión, me va a causar una afectación física o un accidente. Entonces, si tenemos una probabilidad media y una severidad dañina, entonces aquí el resultado va a ser moderado. Entonces, en el valor del riesgo, nosotros vamos a tener moderado, que es prácticamente el nivel intermedio. Aquí en valor de riesgo iría moderado. Y después vamos a tener una prioridad. La prioridad va a hablarnos directamente del valor del riesgo. Si es un valor de riesgo trivial, la prioridad es baja. Si el valor del riesgo es tolerable, la prioridad es media. Si el valor de riesgo es moderado, la prioridad va a ser mediana alta. Si el valor de riesgo es importante, la prioridad va a ser alta. Y cuando el valor del riesgo es intolerable, obviamente la prioridad es inmediata. Es decir, si encontramos alguna de estas actividades, principalmente aquellas que se consideren intolerables, en ese momento tendríamos la obligación de parar las actividades y no permitir que se sigan desarrollando hasta que se tengan medidas de corrección sobre esa actividad, sobre ese riesgo al que ya estamos detectando. Finalmente, aparece una tabla de quiénes son los responsables de esta evaluación, quién lo elaboró, su nombre y su firma, quién lo aprobó, su nombre y su firma. Básicamente es lo que trae este pequeño formato. Muy bien, ahora vamos a pasar al formato del plan de contingencias, el que ustedes tienen en sus materiales, en los formatos. Este formato lo tenemos en el programa editable de Word. Van a empezar con este título que es el número 2, plan de contingencias. En las guías, incluso en el reglamento, vienen ciertos puntos que se tienen que cubrir, pero ya en ciertas guías nos propone ciertos textos que aquí nosotros pusimos la mayoría de ellos como una parte de la definición. Es decir, tenemos por aquí lo que define al plan de contingencias, después qué vamos a considerar en la evaluación de riesgo por cada puesto de trabajo. Aquí nos explica, por ejemplo, la clasificación de las actividades, el área, las etapas, los trabajos planificados, las tareas definidas, los análisis de riesgos. Aquí tenemos la tabla que vimos en el formato, la tabla de categorización de los riesgos. Luego tenemos la estimación del riesgo, es decir, cómo lo vamos a valorar. Después, cuáles son las consecuencias de ese riesgo, cuál es la probabilidad de ocurrencia. Y nos va definiendo prácticamente todo el contenido de los formatos que estuvimos viendo en un inicio o los que vamos a resumir en el análisis de riesgo.
En esta parte no estamos entrando muy a detalle o muy a fondo porque ya tuvieron un módulo concretamente de análisis de riesgos. Entonces es que apliquen los conocimientos ya adquiridos en esa sección para desarrollar este formato. Bien, finalmente llegamos a esta página donde tenemos un ejemplo del formato integrado completo que se muestra en esta parte y es básicamente todo el formato sin ninguna variación, sin ponerle información de ningún puesto de trabajo. Y aquí en esta sección de acá abajo vamos a tener el formato en Excel para que ustedes lo puedan editar. Es decir, un, una actividad de trabajo, o en este caso una actividad de las brigadas también, no va a estar expuesto a únicamente un riesgo de trabajo, sino vamos a tener diferentes riesgos a los que vamos a estar expuestos. Entonces, hay que valorar cada uno de ellos. Es decir, si mi actividad va a ser, por ejemplo, la de la brigada de evacuación, dice por aquí en nuestros formatos, caída de personas de distinto nivel. ¿Es probable que suceda esto? Pues quizá ellos no van a tener que subirse a hacer rescates o cuestiones en trabajos en alturas o situaciones similares. Si no es el caso, entonces a lo mejor omitimos este riesgo. Pero el siguiente, por ejemplo, caída de personas del mismo nivel. Y eso prácticamente puede suceder en cualquier actividad, sea actividad de oficina, sea actividad donde tengamos que estar caminando, haciendo contacto con clientes, ventas, lo que sea. Esa prácticamente es un riesgo que está presente por el simple hecho de estar desplazándose o caminando. Entonces, ese es uno de los primeros que va a aparecer ahí en su análisis. Después tenemos caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Aquí va a depender de las características en las que esté trabajando el personal. Si, por ejemplo, él tiene que transitar a través de un almacén y en el almacén tenemos objetos que no están sujetos y estamos en una zona sísmica, pues es muy probable que se le caigan cosas encima. También tenemos caída de objetos por manipulación, es decir, que si hacemos actividades de embalaje o tenemos por ahí algún montacargas que transporta cargas y las están manipulando y en algún momento tiene puntos ciegos el operador, pues esto también puede ocasionar ciertas caídas de objetos por su manipulación. E incluso esta manipulación no necesariamente va a ser con maquinaria, ¿no? Puede ser por manipulación manual, pero que también sea, por ejemplo, en diferentes niveles o en alturas en las que nos puedan afectar. Y así nos vamos a ir evaluando cada uno de ellos. Y entonces, si en nuestra actividad, si en la valoración que estamos haciendo están expuestos a cada uno de esos peligros, pues a lo mejor nuestra tabla de acá arriba se va a hacer muy larga o vamos a tener a lo mejor 10 o 15 de estos riesgos a los que está expuesto la persona por esa actividad. Entonces tendremos que aumentar esa cantidad de filas en nuestro formato de Excel para valorar este puesto de trabajo. Recuerden, en el reglamento de la Ley General de Protección Civil no especifica para qué puestos de trabajo hay que hacer esta evaluación de riesgo. Yo les recomiendo que lo hagan para aquellos que no están realizados en la organización, como por ejemplo los brigadistas y lo que ya les comentaba anteriormente. Sin embargo, si la organización no los tiene, lo ideal sería desarrollar toda esta valoración de riesgos por puesto de trabajo de todos los puestos que tenga la organización. Desafortunadamente, si ustedes ya empiezan a ver la complejidad de hacer los análisis de riesgo, hacer solamente esta tablita para todos los puestos de una organización, pues sí es un trabajo, pues a veces monumental. Si ustedes consideran, por ejemplo, una organización que tiene 80 puestos de trabajo o 200 puestos de trabajo diferentes, pues esta tarea les va a llevar mucho tiempo, no solamente en hacer los formatos, sino que no podemos inventar esta información, es decir, nosotros tendríamos que ir al puesto de trabajo y ver qué es lo que realiza, hasta dónde llegan sus actividades, por dónde se desplaza, quiénes están involucrados, para que de esta manera nuestra valoración de riesgo sea apegada a la organización. Si lo hacemos en el que yo creo que sí le aplica esto, yo creo que sí le aplica el otro, pues vamos a estar haciendo una valoración de riesgo de unos yo creos que son de ustedes y que finalmente no es una evaluación directamente de las actividades de la organización. Entonces,
Esta parte sí es de cierta manera compleja y obviamente les va a llevar mucho tiempo desarrollarla o realizarla, por lo que ahí sí les recomiendo que tengan cuidado en esta parte y que si es una organización pues grande, antes de decir que ustedes van a desarrollar toda esta parte, se informen de esos puestos, o si la organización ya tiene una valoración de riesgos por puesto de trabajo, pues esa misma que está desarrollada quizá para la Secretaría del Trabajo, se pudiera ingresar en esta sección verificando que se cumpla con aquellos puestos que les mencioné inicialmente, ¿no? Todos los que tienen que ver con la atención a las emergencias, que a veces son los que se nos olvidan realizar. Recuerden, cuando nosotros ya realizamos esta evaluación de riesgo, es decir, ya determinamos qué probabilidad puede tener, qué severidad, qué valor de riesgo, qué prioridad, una de las partes fundamentales de este formato o de esta sección son las medidas preventivas. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que suceda ese tipo de accidente o ese tipo de riesgo se concrete y nos vaya a afectar? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de que en algún puesto de trabajo se tiene la opción de caídas de personas de distinto nivel, que hablando ya simplemente por meter alturas, sabemos que esas caídas son peligrosas. ¿Cuáles serían mis medidas preventivas? Y aquí vamos a entrar ahora sí que a cuestiones realistas, ¿no? Lo primero, si la persona o las personas no están capacitadas, pues obviamente no van a saber cómo prevenir ese tipo de riesgos. Entonces, la capacitación en medidas preventivas dirigidas específicamente al trabajo, a las actividades en alturas, debería de ser uno de nuestros primeros puntos. Si ya la tiene la organización, pues obviamente eso ya se está cumpliendo. El siguiente punto es de que quizá necesiten de arneses, de anclajes, de líneas de vida, todo lo que tiene que ver con esa actividad específicamente. La revisión de las escaleras, o si lo hacen con andamios, o si lo hacen con algún tipo de maquinaria. La revisión previa de las condiciones, los soportes, los anclajes del mismo equipo, no de la persona, sino del equipo como tal, llámese que sea un equipo mecánico o algo que se armó para la actividad en específico. Y los formatos o los permisos de trabajo riesgoso, que ese también es una medida que siempre se tendrá que hacer para obligar a las personas a hacer toda esa revisión de las condiciones que nos están poniendo en una situación peligrosa y que se cumplan todas las medidas preventivas para que no se nos dé el accidente. Aún así pudiera suceder el accidente, pues siempre cabe una posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad de que el equipo se dañe, de que la línea de vida sufra una lesión o una modificación y no soporte la carga en determinado momento, etcétera. Sin embargo, al realizar todas estas revisiones, estamos minimizando la probabilidad de ocurrencia de estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Y finalmente, como ya tenemos un resultado de ese análisis de riesgo y las recomendaciones que vamos a hacer, llegamos a la tercera sección de este plan de contingencias, que es la difusión y socialización. ¿Cómo le vamos a transmitir este mensaje o esta información a todos nuestros colaboradores que están expuestos a ese tipo de actividad o a ese tipo de riesgo? ¿Cómo ellos van a saber qué medidas preventivas tienen que aplicar? ¿Cómo van a saber qué medidas de seguridad tenemos que revisar previamente? Y entonces esa es la manera en la que nosotros vamos a informarles. Quizá es necesario darles a conocer este formatito con los resultados, quizá no sea necesario, sino únicamente las conclusiones a las que llegamos, en las que deben de tener cierta capacitación, ciertos formatos para su uso, cierto equipamiento. Entonces, ¿cómo revisar ese equipamiento? ¿Qué formato tengo que llevar? ¿Y qué capacitación debo tener para que minimice la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos? Básicamente, eso es lo que considera el plan de contingencias. Como yo les decía, el título quizá no describe en sí la información que estamos integrando en esta sección, sin embargo, es información útil. A mi punto de vista, si el análisis de riesgo por puestos de trabajo que nos pide la norma 17 está bien desarrollado, va a incluir toda esta información, por lo que quizás estaría duplicando la información,
Sin embargo, es uno de los requisitos que actualmente aparecen en el reglamento de la Ley General de Protección Civil y como tal deberían de aparecer en nuestro programa interno de protección civil. Muy bien. Como la segunda parte de este módulo, tenemos el siguiente plan de nuestro programa interno de protección civil. En este caso va a ser el plan de continuidad de operaciones. Ya vimos el plan operativo, ya ustedes recuerdan sus 3 secciones, que era lo que normalmente se conocía antes como el programa de protección civil. Se le añadieron 2 planes más, plan de contingencias, que ya vimos la parte focal o fundamental de este plan es el análisis de riesgo por puesto de trabajo, y vamos a abordar el siguiente plan de continuidad de operaciones. Ahora, antes de entrar como tal de lleno a qué es lo que lleva este plan de continuidad de operaciones, les marco por ahí una diferencia fundamental o diferencia principal que tenemos en cuanto a las contingencias y a la continuidad de operaciones. Si bien las contingencias como tal en el programa no estaban definidas de esta manera en el alcance de la sección, las contingencias que nosotros vamos a entender o las emergencias que vamos a resolver son en su gran mayoría acciones o medidas que, aunque pueden ser preventivas, en su mayoría son reactivas. Es decir, nuestro enfoque está en cómo podemos solucionar esas cuestiones que están pasando en nuestra organización, en nuestro inmueble. Pero tenemos un plan de continuidad que además de tener estas medidas en caso de desastres, también busca tener una evaluación más grande o de más a detalle relacionada con todas aquellas medidas que puedan mitigar desde antes las vulnerabilidades que ya tenemos. Es decir, nos vamos a estar preparando o nos vamos a estar fortaleciendo, lo que nos va a hacer más resilientes ante una situación. Entonces, vamos a estar desarrollando esta capacidad de resiliencia con todas esas medidas preventivas. Obviamente, lo que buscamos es de que no nos suceda, pero aunque nos suceda, tener todas las capacidades para poder restablecernos con nuestros propios recursos. Es decir, no tener que recurrir a ayudas gubernamentales o ayudas de otros para que nosotros podamos restablecer operaciones. Si bien podríamos aplicar los seguros o otras cuestiones que ya están previstas, estos recursos de algún lado tienen que venir. Es decir, ese seguro ya tendrá que estar previamente contratado. Una organización que va a venir a hacer reparaciones ya deberá de estar entendida de qué cosas son las que necesitamos como para que lo podamos hacer de la manera más ágil posible. Entonces, eso es lo que vamos a entender en este plan de continuidad de operaciones, que el objetivo fundamental es de que al momento de que nos suceda alguna situación complicada, pues restablezcamos lo más pronto posible. En este caso, para la implementación de un plan de continuidad de operaciones, dentro de la bibliografía existente, esta es la que me llamó un poco más la atención y nos habla acerca de 4 fases. La primera de ellas, la fase 1, es el análisis de los procesos, es decir, nosotros tenemos que recopilar toda la información de la organización del proceso, de la función general, qué es lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, qué recursos usamos, qué equipo usamos, qué materiales usamos, cuánto invertimos para ofrecer este tipo de servicios, este tipo de productos, ¿no? Que es lo que hace nuestra organización. Entonces, nosotros seleccionamos aquellos procesos que son estratégicos o que se les considera críticos, es decir, aquellos que son más importantes. Posiblemente dentro de nuestra organización haya personas que hagan la limpieza de las instalaciones, ¿no? En ese sentido, quizá nuestra actividad primaria o fundamental va a ser la de una empresa de capacitación. Tenemos instructores, tenemos gente que da cursos, tenemos aulas de capacitación y la actividad de la limpieza de la oficina, aunque es necesaria, no es fundamental para la existencia de nuestra empresa. Digo,
la actividad la pudiera hacer alguna otra persona. Pero si, por ejemplo, nuestra empresa es una empresa de limpieza, que lo que nosotros ofrecemos es precisamente eso, que a lo mejor tenemos una plantilla de gente que va a organizaciones y desarrolla estas actividades de limpieza, obviamente no podemos omitir esta actividad. Entonces va a depender, obviamente, de las operaciones, cuáles son aquellos procesos que son críticos. Y entonces, ya teniendo esos procesos estratégicos, ¿cuáles van a ser nuestros recursos mínimos para que esa operación o esos procesos sean suficientemente desarrollados? Eso es lo que vamos a analizar en la fase 1. Es decir, vamos a determinar esos procesos, esas actividades, esas cosas que nos hacen la empresa que somos o la organización que somos, ¿no? ¿Qué servicios, qué productos ofrecemos? En una siguiente fase, vamos a seleccionar las estrategias. ¿Cómo vamos a garantizar que nuestra empresa, nuestra organización siga funcionando después de tener determinada situación? Esas situaciones pueden ser tan complejas como ustedes las quieran ver, desde el hecho de un accidente, el hecho de, no sé, una balacera, un atentado, personas lesionadas, etcétera. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a tener estrategias para garantizar la continuidad de operaciones? En una siguiente fase, tenemos que revisar aquellos proveedores incluso que son críticos para nuestra organización. En el caso, por ejemplo, de determinadas actividades, llamémosle, por ejemplo, la de un zoológico o algún lugar en el que tenemos fauna y que está viva y que necesitan cierta dieta específica, quizá no vamos a ir al mercado a comprar atún o determinado alimento que van a ocupar en nuestras instalaciones, sino que ya necesitamos tener un proveedor específico con ciertas características del producto que viene, no sé, previamente congelado o que no está congelado, que es fresco, no sé, determinadas situaciones. Y esos proveedores, aunque sí puede haber varios, a lo mejor no tenemos tantos en el mercado para darnos ese producto final, que es el que necesitamos para nuestra operación, ¿no? Entonces, mencionándolo de esta manera, esos proveedores van a ser críticos en nuestra organización, van a ser un recurso necesario para que nosotros podamos mantener esa continuidad de operaciones. La otra cosa que también tenemos que revisar son los lugares físicos, es decir, esas locaciones para garantizar la continuidad. En ocasiones, por ejemplo, si las actividades son muy de oficina, quizá todas esas actividades se pudieran hacer en una casa, incluso, por ejemplo, ahora que hay tantos cafés en donde ustedes tienen acceso a internet, a lo mejor 2 o 3 personas se pueden mover hacia aquel lugar y seguir desarrollando ciertas actividades administrativas sin mucho problema. Pero si nosotros tenemos una oficina donde trabajan 200 personas, ¿no? Llámese, por ejemplo, un call center. ¿Cómo vamos a mover a todas esas personas a un lugar así, ¿no? Entonces, ¿qué actividades sí podríamos nosotros desplazar a una oficina alterna o a la casa de algún funcionario de nuestra organización? ¿O cuáles no se pueden hacer de esta manera? O es probable de que nuestra organización tenga diferentes sucursales. Y cuando es así, quizás sí podemos saturar alguna de ellas con más personal para seguir dando toda la capacidad de servicios que teníamos originalmente. Y en otras ocasiones quizás están muy limitadas y simplemente tenemos que cerrar esa sucursal, esperar a que se haga el mantenimiento o el restablecimiento general para que podamos seguir operando. Entonces, hay que analizar esa opción de las locaciones alternas. Y obviamente dentro de esta fase vamos a tener un pequeño borrador de los planes de continuidad y definir de manera muy general cómo garantizaríamos esa operación después de que se diera algún tipo de situación de emergencia. Entonces, la fase 3
va a ser el desarrollo como tal de nuestro plan de continuidad. Ya aquí vamos a formalizar todo lo que estuvimos planteando desde el análisis de procesos, después la selección de estrategias, aquellos procesos críticos, proveedores críticos, y esa idea que dijimos, a lo mejor de esta manera o moviéndonos para aquel o tal lugar, vamos a poder dar la continuidad a nuestras operaciones. Entonces, ya en este vamos a tener que formalizarlo, lo vamos a estructurar. La misma ley ya nos da ciertos puntos que debemos de cumplir. Este plan de continuidad de operaciones para otras cuestiones también se le conoce como el plan de continuidad del negocio, ¿no? Esto ya existía previamente a que se considerara como parte del programa de protección civil, y aunque es un punto que es muy bueno, obviamente, para considerar en la cuestión de la resiliencia o la gestión del riesgo para mantener una operación, y que sobre todo está orientado a aquellos inmuebles que son de características vitales, no está de más que cualquier organización lo pudiera tener. Es decir, aquí en deberíamos de considerar que este tipo de plan de continuidad de operaciones debería ser ley tenerlo en inmuebles como, por ejemplo, todos aquellos que son edificios de gobierno, hospitales, aquellos que nos proveen servicios básicos, ¿no? Llámese agua, luz, teléfono, alguno más que se me pueda pasar, que sea vital en su localidad. Entonces, todos estos organismos, empresas o dependencias, sí o sí tienen que tener este plan de continuidad de operaciones. En el sector privado, aunque como les digo, les recomiendo que lo tengan, sería, yo creo, más importante que fuera únicamente por cuestión empresarial que se quiera tener o que se quiera desarrollar, más que por la obligación ante protección civil. En esta fase 3, vamos a detallar aquellos procedimientos y después vamos a establecer los grupos o encargados de darle esa funcionalidad al plan de continuidad de operaciones. Recuerden, todo esto va a estar basado en la identificación de los recursos críticos de nuestra organización. Y finalmente, la fase 4 es darle esas pruebas de mantenimiento, algo así como decir nuestra revisión de todo lo que hicimos anteriormente, ver si realmente es lo que necesitamos o es lo que más nos sirve. La idea de esta fase 4 es de que cuando ya hemos tenido oportunidad de poner en marcha este plan de continuidad de operaciones, pues veamos qué es lo que hemos aprendido, si nos funcionó, no nos funcionó, en qué fallamos, qué nos faltó, qué nos sobró. Esto se convierte obviamente en un proceso de mejora continua de este plan de continuidad de operaciones, y sí debemos de empezar a desarrollar un registro de la estimación de costos y afectaciones por esa crisis. Aquí cabe mencionar que la mayoría de los gastos que nosotros podemos contabilizar son solamente una parte de los que realmente se incurren después de tener alguna situación de emergencia, por lo que también este detalle es bien básico y bien importante para que nosotros podamos justificar inversiones o desarrollos de medidas preventivas en nuestra organización, porque obviamente el hecho de gastar 1,000 pesos en una medida preventiva que si me sucede esta situación de emergencia me va a llevar a perder 10,000 o 15,000 pesos, pues obviamente es mucho más barato hacer la cuestión preventiva. Y además de que cuando sucede una situación de emergencia no solamente tenemos los gastos directos, sino todos aquellos gastos que muchas veces no se pueden contabilizar, porque ya hubo personas que dejaron de trabajar, personas que están en incapacidad, ahora tenemos que estar dando ciertas situaciones, se incrementa prima de riesgo, hablando ya de cuestiones laborales, pero además, por ejemplo, podrán venir multas, podrán venir otras situaciones derivadas de esta misma cuestión del accidente o de la emergencia mayor. Y en conjunto con esto, pues ya todos los gastos de lo que sí pagamos directamente, ¿no? Entonces, son muchos gastos, muchas cuestiones que se tienen que considerar para que realmente nuestro plan de continuidad de operaciones sea efectivo y sea real. Bien,
Ahora sí, les voy a hablar un poquito de estas 4 fases y después vamos a ver cómo nos pide el reglamento integrarlo y cómo le sugerimos nosotros que lo hagan. Bien, en la fase 1, la fase del análisis de los procesos, vamos a tener ciertos procesos operativos, ciertos procesos estratégicos y ciertos procesos de soporte. Entonces, los procesos estratégicos son aquellos que necesitan pues llevar un mayor control porque son la parte, pues por decirlo, vital, pero que hacen que aquellos procesos operativos generales adquieran un mayor valor o tengan una mayor, un mayor reflejo en lo que se está haciendo, ¿no? No solamente es hacer una operación por hacerla, sino hacia qué procesos estratégicos me está llevando. Entonces, esos procesos críticos que nosotros tenemos van a ser unas situaciones que directamente me relacionan y que en un desastre, si no los tenemos bien identificados, pueden hacer que ese momento se incremente, es decir, que nuestro desastre nos afecte todavía más porque hubo alguna situación crítica, algún elemento crítico que no consideramos y que se nos salió de las manos y que por los costos, ya sea directos o indirectos, no nos va a permitir reabrir de manera ágil o rápida, ¿no? Quizá se nos olvidó revisar las letras chiquitas de la póliza de seguro, donde decía que si teníamos una situación de incendio, pero que ese incendio era ocasionado por fuego con las palapas, ese seguro no aplicaba, pero mi instalación, todos los techos son de palapas, pues entonces, ¿cómo protejo mi instalación? ¿No? Entonces, son puntos claves que sí se deben de revisar y en este caso, en los procesos ya a manera general, debemos de revisar. Entonces, ¿qué impacto va a tener en nuestros procesos generales el hecho de interrumpir esos procesos críticos? ¿Cuánto tiempo? Es decir, quizá nuestra operación para que nuestro producto salga ya como terminado lleva un proceso que en un tránsito normal abarca 8 horas, pero de esas 8 horas hay un proceso al inicio que, no sé, tiene que ver con separar determinadas cuestiones del producto que recibimos. En esa situación de la separación, hay una máquina que pues, es la más barata de todas, es la más sencilla de todas, y como es la más sencilla no le ponemos mucha atención, pero resulta de que esa máquina de separación es la que mantiene alimentado a todo mi otro proceso. Pero esa máquina, como no es tan visible, como casi nadie la pela, pues resulta que no tiene un respaldo de esa máquina. O tenemos una refacción, o necesita algunas refacciones cuando se llega a dañar, pero que esa refacción no la tenemos en almacén, porque nadie se le ocurrió que pudiera fallar o porque es una máquina que no es tan importante. Pero resulta que me llega a fallar un tornillito de esa máquina y se detiene esa máquina. Como ya se detuvo esta máquina, todo mi proceso se detiene, es decir, lo que ya había entrado a producción, pues se termina, pero una vez de que eso se termina, ya no tenemos forma de producir. Entonces, si mi máquina está parada 1 hora, ¿cuánto tiempo me toma reactivarla? Y obviamente el proceso, todas las máquinas que dependen de ella, están dejando de producir sus productos. Entonces, vamos a retrasar todo el proceso de operación de nuestra organización. Por eso es de que necesitamos tener ciertos procesos de soporte. Es decir, si esta maquinaria me falla y si es algo muy básico, a lo mejor tengo otra de respaldo. Ah, bueno, no es posible tener otra porque es muy costosa. Ah, bueno, entonces quizá tengo un proveedor que me puede hacer esa actividad por determinado tiempo en lo que yo restablezco esta maquinaria. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de soporte, esas actividades de soporte que yo pudiera hacer para mantener la continuidad de operaciones y que no se vea afectado el proceso general y en consecuencia, pues obviamente los resultados que podemos
que podemos obtener. Entonces, pensando preventivamente, nosotros dentro de nuestra organización, ¿hay otro sitio donde nuestros empleados puedan trabajar? Ellos pueden trabajar de manera remota. Quizá habrá actividades que sí puedan ser así, quizá otras no puedan ser así. Entonces, hay que analizarlo, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Es posible sustituir de manera efectiva el equipo dañado ante un desastre? Es decir, simplemente lo quitamos y ponemos otro y ya estuvo. ¿O se necesita forzosamente hacer el mantenimiento de ese equipo? ¿Es posible mover la operación temporalmente a un nuevo sitio? Es decir, yo por ahí en alguna ocasión, platicando con una escuela, les decía, ¿qué pasa si tienen que cerrar por la situación de la emergencia que suceda? ¿Qué harían? Y en el caso de esa escuela sí tenían un plan de continuidad de operaciones y decían que a media cuadra había una iglesia y esa iglesia tenía un patio muy grande. Entonces, ya tenían ciertos convenios con esa iglesia para que en el caso de ser necesario mover operaciones o hacer alguna actividad, ellos se movían a esos patios de esa iglesia. Entonces, la operación de la escuela no se veía interrumpida por daños directos en la infraestructura de, el centro escolar y se podían llevar a cabo en otro lugar. Entonces, en este caso ya teníamos un lugar que podría ser usado temporalmente para poder hacer limpieza, reparaciones, mantenimiento, lo que fuera necesario del inmueble principal. Y en el caso, por ejemplo, de empresas que son muy grandes, a lo mejor pueden tener ciertos sitios que son propios y que pueden usar también para esta función. Es posible realizar los cambios necesarios en nuestra instalación o dependencia para ayudarla a sobrevivir en estado de crisis. Es decir, qué tantos cambios o qué tantas situaciones se pueden modificar dentro de nuestro propio proceso para garantizar esa continuidad de operaciones. Finalmente, ¿existe algún plan para comunicarse con las dependencias a quienes entregamos resultados o las empresas a las que les entregamos resultados, con los empleados, con los proveedores, de manera que sea efectiva esa comunicación? Es decir, que no solamente tengamos una forma de comunicarnos directamente, sino que podamos tener medios alternos de comunicación. Obviamente la más rápida podría ser la telefonía, pero en el caso de que no se tenga acceso a este recurso, la telefonía móvil es viable, es decir, tenemos los números celulares de las dependencias o de las empresas o de los empleados o de los proveedores. En caso de que no sea así, alguno de estos tres o todos ellos tienen radios para comunicarse de esta manera, mensajería de texto, por ejemplo, correo electrónico, incluso en algunos casos por la lejanía eh, a zonas muy comunicadas, posiblemente podríamos tener teléfonos satelitales u otros recursos que nos dieran esta más probabilidad de comunicación para no quedar indefensos en esta situación. Ok, entonces, esa es la primera parte en la fase 1. Esta información es la que nosotros tendríamos que analizar. Para la fase 2, la selección de la estrategia de continuidad de operaciones, podemos tener diferentes recursos o diferentes situaciones analizadas. Por ejemplo, como les comentaba previamente, tener ciertos espacios alternos para nuestra operación, centros espejo, es decir, que haya lugares que hagan exactamente la misma actividad en otro lugar, o respaldos, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de información, a lo mejor tenemos un servidor en cierta localidad, pero tenemos otro en otro lugar que siempre está copiando toda la misma información. Si se llega a caer uno de esos servidores, tenemos toda la información en otro lado. Para empresas que se dedican a ciertos servicios que son de cobro diario y cosas así, pues créanme que esta información es vital, porque si nos quedamos sin acceso a esa información, pues obviamente se deja de percibir el ingreso. Si hay sitios alternativos subcontratados a terceros o propios, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Si hay acuerdos recíprocos, es decir, por ejemplo, en cuestiones de hotelería, ¿no? Nosotros tenemos
Como parte de nuestros servicios, a lo mejor una empresa transportadora. Esa empresa transportadora me trae al personal en periodo normal, ¿no? De laboral. Vienen por ellos, los llevan a ciertas localidades o ciertos lugares. Pero en el caso, por ejemplo, de situaciones de emergencia, ellos pueden moverlos más rápidamente, pueden garantizar llevarse, por ejemplo, a los huéspedes, a los aeropuertos, a ciertos lugares, porque a lo mejor va a entrar un huracán o qué sé yo. Entonces, ¿qué acuerdos nosotros tomamos antes de contratar a cierta organización para que obviamente tenga esa participación con nosotros? Recuerden, por ahí una opción podría ser el teletrabajo o el trabajo remoto, ¿no? Tener ciertos recursos de accesibilidad para garantizar nuestra continuidad de operaciones y cuando se puede hacer también la reutilización de recursos, ¿no? Esta es información que se debe de analizar para las estrategias diferentes que podemos tener para garantizar la continuidad de operaciones. Ahora, en la fase 3 nosotros ya debemos entonces estructurar este plan de continuidad de operaciones. ¿Cómo nos lo marca el reglamento de la Ley General de Protección Civil? Y aquí nos marca 12 puntos básicos. Primero, tenemos que identificar las funciones críticas. Después, identificar los requerimientos mínimos para cumplir con esas funciones críticas. Después, en el tercer punto, identificar las interdependencias tanto internas como externas. Aquí recuerden, esas dependencias que tenemos de proveedores o internamente entre departamentos, cuáles son aquellas que son vitales para nuestro proceso productivo o nuestro proceso de servicios. Esas son las que debemos de cuidar o mantener más vivas. Establecer metas de recuperación y sus tiempos. Aquí en las metas de recuperación, recuerden, a lo mejor para determinada situación que es muy complicada, nos vamos a tardar, no sé, una semana en restablecer. Pero esa semana en cuestiones operativas, ¿me pega o no me pega? Y si puedo estar una semana sin operación, tengo el producto suficiente para mantener abastecidos a los que usan mi servicio, mi producto en ese tiempo. Entonces, son parte de las cosas que debemos analizar. Identificar los métodos y los lugares alternativos. Hace rato veíamos algunas de las opciones que podemos adoptar en este punto. Identificar los pasos para la recuperación. Recuerden que muchas de esta información necesitaremos tener convenios o acuerdos previos, no al momento que nosotros tengamos la emergencia, sino ya los tenemos que tener definidos antes de que nos suceda cualquier situación. Entonces, con ese acercamiento lo vamos a tener con proveedores, con clientes, a lo mejor con trabajadores, con directivos, con otras dependencias que dependan de nosotros, ¿no? El punto 7, examinar los puestos que son clave para mantener esos procesos críticos. Quizá no el 100% del personal es crítico para mantener la operación de mis instalaciones, pero quizá sí un 70% del personal. Entonces, a lo mejor aquellos que no son vitales para esas funciones críticas pudieran adoptar actividades para ayudar al restablecimiento de nuestras operaciones. Sin embargo, si desconocemos quiénes sí pueden entrar en esta actividad, a lo mejor tomamos personal que sí es vital y sí es crítico para hacer actividades que no son tan críticas y aquellos que no son tan necesarios siguen operando normalmente y resulta de que al final de cuentas nuestro proceso se interrumpe por la falta de control del personal. Entonces, ahí también tiene mucho que ver la actividad o el desarrollo de lo que haga nuestro responsable de recursos humanos. Examinar los métodos de comunicación, como les mencionaba, hay diferentes métodos. Lo ideal es de tener al menos 2 o 3 medios diferentes de comunicación, tanto con nuestros clientes personal como aquellas personas a las que podemos atender, para que garanticemos esa comunicación efectiva. Identificar aquellos elementos financieros clave, es decir, para nuestra operación a lo mejor necesitamos garantizar la compra de ciertos productos. Esos productos me van a costar 10,000 pesos para la operación de un día. Entonces, al menos necesitaría tener esos 10,000 pesos en una caja chica para garantizar la compra de todos los productos para restablecer rápidamente nuestras operaciones. Ahora, si nuestra operación no va a ser de un día, va a ser de 5 días,
entonces quizá necesitaría tener ese monto ya previamente guardado en caja chica o en un fondo de emergencias para que pueda restablecer más ágilmente mi operación. Examinar la información tecnológica clave. Aquí en la información tecnológica clave, recuerden, si hay servidores, si hay computadoras que tienen la mayor parte de la información, si hay recursos digitales que sean vitales para nuestra empresa, que no podemos omitirlos, si hay algún programa, algún software, por ejemplo, no sé, algún programa de contabilidad, algún programa de investigación, algún programa que concentre todos los datos de nuestros diferentes departamentos, algún organizador, algo que pudiera ser tecnológico y que es clave para nuestra operación. Obviamente eso debería de tener también su soporte o su respaldo en algún otro lado para no quedarnos ahora sí que sin ninguna manera de proceder porque ya perdimos nuestros planes, ¿no? Entre la emergencia se perdió el servidor y ya no sabemos qué hacer. En el punto 11 nos dice, pues obviamente la implementación de este plan, cómo vamos a llevarlo a cabo. Y finalmente, la parte de la mejora continua, que es el punto 12, mantener, revisar y ejecutar este plan. Entonces, una vez de que nosotros hemos tenido la oportunidad de ponerlo en operación, pues vamos a ver qué tan funcional es o qué tantas cosas nos pueden faltar. Eso es todo lo que tendríamos que estructurar en este plan de continuidad de operaciones. Entonces, dentro del plan de continuidad de operaciones, en la guía estatal de Quintana Roo nos propone ciertos formatos o ciertas tablas con las que lo podemos desarrollar. Por ejemplo, por ahí nos dice funciones y sistemas, qué prioridad tienen, en qué se basan esas prioridades, por qué lo marcamos como esta prioridad, qué dependencias o interdependencias tienen con proveedores internos o externos, cuáles son las metas de recuperación, qué requerimientos mínimos tenemos, qué métodos o lugares alternativos hay, los pasos para la recuperación, y así vienen las diferentes tablas. Por ejemplo, está la de recursos humanos, la de las dependencias directas, los teléfonos, correos electrónicos, para que nosotros podamos organizar toda la información que previamente estuvimos analizando en el proceso general y que le estuvimos dando ya cierta estructura o cierto análisis. Entonces, para la fase 4 de este plan de continuidad de operaciones, obviamente, como les decía, es la parte de la mejora continua de este proceso. Entonces, este proceso va a ser, una vez de que se da la crisis o de que tenemos esa situación de emergencia, pues obviamente partimos de que anteriormente a eso ya existían análisis de riesgos, ya sabíamos qué cosas nos podían pasar y entonces, ¿cómo la vamos a atender? Ya la estamos atendiendo la situación de emergencia o aquí en el diagrama lo pueden ver como el manejo de la crisis, la respuesta a esa emergencia, cómo vamos a comunicar esa situación de crisis, cómo vamos a hacer esa recuperación ante esa emergencia o ese desastre y ese análisis de los impactos que tuvimos por el manejo de esa situación. Obviamente, si tenemos un buen plan de continuidad, un buen plan de prevención, quizá esos impactos van a ser mínimos en comparación de no tenerlo, porque obviamente vamos a estar más preparados, vamos a tener más recursos, vamos a tener ciertas cosas previamente vistas que van a hacer que no estemos expuestos directamente a esta situación de la afectación por los procesos, ¿no? Que no podamos mantener una continuidad de operaciones. Ok, básicamente esta es la información que nosotros debemos integrar en nuestro plan de continuidad de operaciones. Bien, ahora vamos a pasar a su formato de Word, donde tenemos precisamente este plan de continuidad de operaciones. Aquí, vean, ya tenemos la sección 3. Por acá nos va a decir en ciertos lugares, como recomendación complementar, ya trae cierta información, ¿no? Por ejemplo, la base legal para este plan de continuidad de operaciones, obviamente está la Ley General de Protección Civil, el reglamento de la Ley General de Protección Civil, acá, por ejemplo, me faltan algún par de palabras. Aquellos que tengan que ver con esa continuidad, en qué estado estamos, en qué municipio estamos, y después desarrollar un propósito de este plan de continuidad de operaciones. Aquí en las guías que ya tiene tanto el Senapred como algunos de los estados, ya nos trae ciertas redacciones en estos campos. Entonces, básicamente aquí la tarea es de que
pues lean un poquito de esta información y puedan ir complementando estos puntos, ¿no? ¿Cuál es el propósito del plan de continuidad? ¿Cuáles son las funciones críticas o esenciales? Y aquí, por ejemplo, se propone una pequeña tabla donde vamos a hacer un análisis o un detalle de aquellos procesos críticos que podemos tener en nuestra organización para que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué manera nosotros le sugerimos? Obviamente esto es una sugerencia de la asociación, no es tanto una ley o algo que venga dentro de los reglamentos, pero en mi caso, es una de las maneras que a mí se me hace más fácil porque es más visible. ¿Cómo le hacemos? Hacemos un diagrama de relaciones, es decir, vamos a poner todos los departamentos y una flechita de dónde a dónde se relaciona. Es decir, por ejemplo, si tenemos un restaurante, el restaurante va a tener un área de producción caliente, un área de producción fría, tenemos a los meseros, tenemos a el gerente del restaurante, tenemos a los stewards o los lavaplatos, tenemos diferentes funciones ya identificadas en nuestra organización. Ahora, ¿cuáles de ellas se relacionan entre sí y cómo se relacionan? Entonces, esa flecha de proceso la vamos a marcar y vamos a decir cuál es la función. Entonces, al momento yo de estar desarrollando este pequeño diagrama, vamos a ver cuáles son todas las comunicaciones que tenemos internamente y por otro lado vamos a tener también a los proveedores, entonces tratar de poner el proveedor con quién se relaciona. Si tenemos un departamento directamente de compras, quizá todos los proveedores tienen que pasar antes por compras, pero quizá cada departamento tiene la opción de hacer compras de ciertos productos. Entonces, mantenimiento va a ser la compra de un producto. Entonces, como les decía, en estas relaciones que tenemos entre los diferentes departamentos o incluso con proveedores externos, debemos de visualizar esas líneas de comunicación y cuál es esa comunicación que existe entre una y otra. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros tener, haciendo un diagrama, les sugiero que lo hagan en algo grande, no sé, un pizarrón o un rotafolio para que puedan hacer ciertos dibujos más amplios y no les falte espacio al momento de aterrizarlo. Y ya después de ahí, plasmarlo en los diferentes formatos o en las diferentes tablas que podemos nosotros tener para su análisis. Porque esto me va a ayudar a tener un concepto posiblemente un poco más claro de lo que nosotros necesitamos revisar o cómo vamos a determinar esas funciones o procesos críticos. Como les decía, eso es muy, muy básico, muy importante. Y por ahí también les menciono, por ejemplo, una herramienta que ustedes pueden utilizar de manera gratuita, que es el Hydro Mind Map. Es un programa que ustedes pueden bajar, instalar en su computadora y que les ayuda a hacer mapas mentales o diagramas de proceso y es gratuito, ¿no? Obviamente también existe la versión pagada, pero la versión gratuita también les da mucha funcionalidad que les puede servir para aplicarlo en su programa de protección civil si lo quieren hacer de esta manera. Si no lo quieren hacer de esta manera, pueden utilizar todas las tablas. En este caso, por ejemplo, en la guía estatal de Quintana Roo, ya hay muchas tablas desarrolladas para cada uno de los puntos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, aquí menciona las sedes alternas. ¿Qué vamos a considerar en las sedes alternas? Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos un pequeño ejemplo que dice del departamento de alimentos y bebidas, tenemos tanto un restaurante como un comedor de empleados. ¿Cuáles son las alternativas? Tener un auditorio en un montaje con mesas y ahí vamos a hacer la atención del restaurante en este caso, ya sea a huéspedes o a los clientes del restaurante. Y en la parte del comedor de empleados, quizá un servicio temporal de box lunch para los empleados, algo que ya nos traigan preparado y que se los vamos a dar a cada uno para que obviamente tengan este servicio de alimentación. ¿Cuáles serían las funciones reducidas con las que podríamos iniciar nuevamente esas operaciones? Pues quizá únicamente con una cocina principal. Quizá en nuestras instalaciones tenemos la cocina principal, tenemos la cocina fría, tenemos la panadería, tenemos 3 o 4 cocinas diferentes. Entonces, quizá activando una de ellas, la más grande, a lo mejor ya con eso ya podemos dar el servicio de alimentación.
tener quizá un stock de alimentos para contingencias, es decir, tenemos ya almacenado en cámaras frías, en bodegas, en algunos lugares, todos aquellos productos que vamos a utilizar para la alimentación. Y bueno, el listado de personal de contingencias, es decir, si vamos a reactivar estas cuestiones o este servicio de restaurante, necesitamos hacerlo con el 100% del personal, necesitamos menos o incluso podemos necesitar más, ¿no? Porque ahora hay que considerar que hay que mover el mobiliario y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en cuanto a recursos, ¿no? Y finalmente es lo que deberíamos de plasmar ahí en nuestro plan. En el siguiente punto está la línea de sucesión de mando o la cadena de mando. Aquí va a depender de la organización, si tienen un director, un gerente general, un representante legal, como se le llame al mando más alto de su organización, así tendrá que aparecer en el primer nivel. Siempre debe ser el de mayor rango en la organización, porque de él debe partir todo y debe estar consciente que él es el principal responsable de todo esto. En un siguiente nivel, a lo mejor vamos a tener a un gerente, a un contralor, quizá pudiéramos empezar con cuestiones corporativas y luego ir bajando, ¿no? Vamos a tener quizá en un siguiente nivel a un gerente de mantenimiento, un gerente de seguridad, ya un gerente de área, porque recuerden que en una situación de emergencia, quizá el área siniestrada sea donde está este grupo de personas. Entonces, ¿quién sería el inmediato después de que 2 o 3 de ellos no estén o alguno haya sido afectado, alguno lesionado, alguno esté indispuesto y a otro esté de vacaciones? ¿Cómo le hacemos para mantener las operaciones del inmueble? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener identificada esta línea de sucesión de mando para garantizar la continuidad de operaciones del negocio, ¿no? O del establecimiento. Como les decía, los recursos humanos son vitales, tanto de aquellos que están participando de nuestro personal base, aquellos que están cubriendo turnos adicionales o aquellos que están de descanso por el tipo de situación de emergencia. Si los recursos humanos que tenemos son suficientes, si se tiene que hacer algún tipo de contratación temporal únicamente para salir del bache, ¿no? De la situación de la emergencia. Todo esto es lo que ya debe de tener en sus planes previamente también recursos humanos y cómo lo va a definir. En las dependencias, interdependencias, como les decía, el diagrama nos puede ayudar mucho en esto. Entonces, por ejemplo, si nuestro departamento es alimentos y bebidas y se relaciona con otro departamento, que en este caso va a ser cocina, aquí realmente es un subdepartamento, ¿no? De alimentos y bebidas. ¿Cuáles son las funciones o los sistemas? Pues a lo mejor la requisición de esos alimentos. ¿Cuáles son las metas en la recuperación? El hecho de tener todos nuestros recursos al momento que se necesitan y en este caso pues obviamente va a depender en cierta manera de los proveedores confiables o proveedores que ya están cautivos con nosotros para darnos esos servicios. ¿Qué pasa si nuestras líneas de comunicación, llámese carreteras o lugares de distribución, se ven afectados? ¿Cómo garantizamos esta llegada de los recursos para nosotros seguir dando ese servicio? ¿Qué requerimientos mínimos son los que necesitamos? Quizá nosotros ya tenemos cierto almacenamiento de comestibles que nos pueden durar 2, 3 días, 5 días, dependiendo la operación del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos ahí? ¿No? Y cuáles serían esos métodos o lugares alternativos. Podemos dar nuestro servicio en otro lado que no sea el salón del restaurante, ¿dónde lo podríamos hacer? ¿Y cuáles van a ser nuestros pasos de la recuperación? Aquí podemos iniciar, por ejemplo, con el hecho de la limpieza, el restablecimiento de la energía, el solicitar los productos o suministros para seguir produciendo, el almacenamiento de nuestros suministros, que tengamos ese lugar para el almacenamiento seguro y obviamente, si hablamos en este caso de alimentos, que mantenga a esos alimentos en buen estado para poder ser consumidos, ¿no? Por los comensales. ¿Y cómo se va a hacer esa distribución interna? Entonces, aquí obviamente esto es algo muy genérico, muy general y no está especificado. Ahí ya ustedes tendrán que ver qué es lo que nosotros necesitamos especificar en su organización, en su empresa, para que realmente sea funcional. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Esto era parte de lo que habíamos visto también en la presentación.
Dentro de esos recursos mínimos, pues entran los recursos tanto materiales como aquellos humanos y describir qué es lo que van a hacer. Si nosotros podemos aquí en esta parte describir qué costos asociados vamos a tener a esto, sería ideal porque obviamente también queda presupuestado y queda dentro de los alcances de nuestro plan de continuidad de operaciones. ¿Cómo vamos a mantener las comunicaciones? Como les decía, esto debe ser tanto con proveedores, empleados, clientes incluso, o otras instituciones, otras empresas que dependan de nosotros o que nosotros dependamos de ellas. ¿Cómo le vamos a hacer aquí para esa interoperabilidad de las comunicaciones? En el siguiente punto, el respaldo de la información, todo lo que es la tecnología, las tecnologías, ¿cómo lo vamos a hacer para mantener resguardada esa información? Aquí viene un texto de guía, ¿no? De qué es lo que nosotros podemos hacer, dónde vamos a resguardar los archivos, ya, y también, si hablamos de información, recuerden que no todo es digital, también algunas cosas se siguen manejando en papel. ¿Dónde tenemos guardados esos documentos y de qué manera garantizamos su protección? Porque a veces, por ejemplo, las zonas de archivo muerto son áreas que nadie quiere usar porque pues, resulta que es algo que ahí lo dejamos y sin problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una auditoría después de 2, 3 años, no sé, de Hacienda o de alguna autoridad? Y obviamente por las cuestiones del tipo de auditoría, sí se nos puede requerir información de esos periodos. Y si ya resultó dañada o algo, ¿cómo demostramos que sí o que no tenemos ese tipo de errores o de buenos procedimientos, ¿no? Para evitar ciertas multas o ciertos castigos, ¿no? Por los fallos en la auditoría. Y finalmente, ¿cómo activamos el plan? ¿Quién va a ser el responsable de dar las instrucciones? ¿Quién va a dar el banderazo para poner en operación todo este plan? Básicamente, esta es la información que se pone en las guías relacionadas a la continuidad de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este plan? Identificar procesos críticos y obviamente con los procesos críticos viene tanto el personal, recursos, lugares, comunicaciones y todo lo demás. ¿Cómo le hacemos para restablecer esa funcionalidad lo más pronto posible? Y obviamente, ¿cómo garantizamos la entrega de nuestro producto, nuestro servicio? Entonces, básicamente es los tiempos que nos va a llevar después de una situación de emergencia. Y aquí recuerden que las emergencias no solamente son los incendios, también pueden ser los sismos, pueden ser los huracanes, pueden ser todas las situaciones de vulnerabilidad que tiene nuestro inmueble. ¿Cómo le hacemos para que después de esta emergencia nosotros podamos seguir operando de manera muy ágil o la manera más rápida posible para no perder o ingresos o clientes o el servicio que estamos prestando? Imagínense que nosotros o que pase una situación de emergencia muy grave y el afectado sea un hospital donde ustedes tienen a un familiar herido, lesionado o enfermo. Obviamente lo que buscamos es de que ese servicio sea continuo todo el tiempo. Entonces, no nos podemos dar el lujo muchas veces de quedar fuera de operaciones por un mal plan de continuidad. Bueno, entonces ya llegando hasta esta parte del plan de continuidad de operaciones, prácticamente hemos concluido con lo que integra el Programa Interno de Protección Civil. Si se fijan ustedes, lleva muchos análisis, mucha información que nosotros tenemos que recabar y que obviamente nunca va a ser la misma la de un inmueble a la del otro, por lo que es importante hacer el análisis, hacer los recorridos, conocer el proceso de operación y a los involucrados para que nuestro plan sea lo más apegado a la realidad y sea un documento, más bien, no sea solamente un documento, sino sea algo operativo. Ahora, hay una sección adicional dentro de su programa y dentro de su formato que no voy a entrar mucho a detalle, solamente se las voy a mencionar porque obviamente ya es como sustento o soporte de lo que se desarrolló previamente en las otras secciones y en la estructura del programa de protección civil. Aquí vamos a tener a los diferentes anexos. El anexo, por ejemplo, del acta constitutiva o de las brigadas o los documentos firmados. Quizá dentro del documento no lo tenemos con firmas para que digitalmente lo tengamos de una manera, pero ya el documento firmado está
adjunto en una carpeta. Los planos, por ejemplo, si los tenemos en tamaño plano, que son 90 por 60 el más común, pues van a ser muy grandes, entonces a lo mejor nos conviene mandarlos a un anexo para que no inflen mucho nuestra carpeta del programa de protección civil. Los croquis de zonas de riesgo, de señalización, de equipo contra incendio, de instalaciones eléctricas, hidráulicas, gas LP y todo esto que pudieran ser también en ese formato, pues obviamente a veces es más conveniente tenerlos en una carpeta de anexos, ¿no? Ahí puede ir, por ejemplo, copia de la póliza de seguro, aunque esta, si nada más ponemos las carátulas, pudiera ser dentro del mismo documento general. Las evidencias de capacitación, imagínense lo que les comentaba, si es una empresa que tiene, por ejemplo, 200 empleados y de esos 200 empleados tenemos a 50 personas capacitadas como brigadas, imagínense cuántos reportes, cuántas constancias, cuánto información de manuales de capacitación vamos a tener. Entonces, quizá a veces es mucha información como para que quede dentro de la carpeta primaria del programa de protección civil. Evidencias de simulacros, recuerden que pues al menos son 2 de incendios al año para inmuebles de riesgo alto, entonces necesitaremos tener al menos esos 2 de incendios y alguno más de otras situaciones. Los análisis y descripciones del inmueble, fotografías, programas de mantenimiento que a veces son muy amplios, manuales específicos de emergencias, como por ejemplo lo que tiene que ver con huracanes, terremotos, incendios, inundaciones, dependiendo de las vulnerabilidades de nuestro inmueble. En la Ciudad de México, por ejemplo, se le solicita tener un par de cuestionarios, el cuestionario de autodiagnóstico y el de la clasificación del grado de riesgo. Estos, pues también podrían estar, por ejemplo, aquí en los anexos como parte de su documentación. Los directorios, inventarios de químicos o algunos otros que sean muy amplios, o por ejemplo, si el inventario ya dijimos dentro del documento, tengo 20 productos químicos, bueno, aquí en los anexos a lo mejor tener todas las hojas de datos de seguridad de esos productos, que mínimo son 5 o 6 páginas por cada producto, y si tenemos 20, pues háganle cuentas, ¿no? Entonces, se empieza a hacer un documento bastante amplio. Por eso es de que a veces le sugerimos tener una sección aparte o una carpeta adicional que sea de los anexos, la parte de las evidencias operativas de este programa. Entonces, finalmente, a manera de resumen, les quiero presentar este pequeño diagrama, donde tenemos que su programa de protección civil tiene 3 planes. El plan operativo, el plan de contingencias, el plan de continuidad de operaciones. En el operativo tiene 3 secciones, su programa de prevención, su programa de auxilio, su programa de recuperación, que esos yo creo que son más que conocidos por la mayoría de ustedes. El plan de contingencias, que va a ser básicamente un análisis de riesgo por puesto de trabajo, cuáles son las medidas y acciones de autoprotección y cómo lo vamos a dar a conocer, ¿no? La difusión y socialización de este plan de contingencias. Y finalmente, el plan de continuidad de operaciones, que básicamente tiene 4 puntos a los que hay que enfocarse. Los análisis de los procesos, la selección de estrategias, el desarrollo como tal del plan de continuidad y las pruebas de mantenimiento o la continuidad de este análisis del plan de continuidad de operaciones para hacerlo un proceso de mejora continua. Básicamente eso es lo que lleva su programa interno de protección civil. Yo creo que ustedes pueden tener este pequeño diagrama como una guía general y de ahí ir viendo qué tanto vamos abordando o qué tanto ya vamos cumpliendo en su programa para que lo puedan entregar ya como un producto terminado. Recuerden, dentro del documento de Word se les va solicitando cierta información ya operativa de los inmuebles que ustedes hayan elegido o que se les haya asignado. Entonces, en ese caso, si hay información que la empresa o que el organismo no tiene, no está disponible o por alguna situación no les pudieron entregar, deben hacer la mención directa ahí en el documento para que al momento de evaluarse también se tome en consideración que no tuvieran acceso a esa información. Obviamente hay ciertos datos que aunque no se tengan, sí es necesario que ustedes puedan investigar en otras fuentes o en otros lugares para tratar de entregar un documento lo más completo posible, porque hay ciertos análisis que sin la información pues no son análisis, ¿no? Es información inventada. Por ejemplo, la norma 2 de incendios, ¿no? Si están haciendo ese análisis de riesgo, pues obviamente sí necesitan tener la información de los inventarios, el tipo de producto, qué capacidades instaladas se tienen como para poder hacer un análisis.
Si no tenemos esa información, pues prácticamente estaremos simplemente inventando el análisis, ¿no? Entonces, eso es en general lo que lleva a su programa interno de protección civil. No es algo que sea tan complejo, únicamente hay que estar bien pendientes de cómo vamos a interrelacionar la información y cómo la vamos a integrar para que en consecuencia la podamos nosotros entregar ya como un documento final y que pueda ser la guía de acción de la Unidad Interna de Protección Civil, que también debe estar involucrada en la integración de este programa.